Bueno, buenos días chicos. Este es el primer video que vamos a hacer de riesgo y rentabilidad y que vamos a seguir introduciendo videos tutoriales para los distintos temas. En el capítulo de riesgo y rentabilidad vamos a introducir varios videos para poder seccionar el capítulo acorde a lo que tenemos disponible para generar estos tutoriales. La bibliografía sugerida para este capítulo es Briglie Myers, capítulos 8 y 9. Vamos a empezar en este primer video a hablar de los conceptos preliminares de estadística, que es media, valor esperado, varianza, desvío estándar y covarianza. Y también faltaría incluir acá el coeficiente de correlación. Se sugiere que utilicen la bibliografía que tuvieron para estadística para repasar estos conceptos. El cálculo de media o valor esperado de una serie de datos es, como todos sabrán, el promedio de una serie de observaciones. Es decir, si nosotros tenemos para un periodo de tiempo determinado una serie de rentabilidades de un activo financiero determinado, el promedio de esa rentabilidad será la sumatoria de esa cantidad de observaciones obtenidas dividido la cantidad de observaciones, o sea, dividido n. Vamos al tema de la varianza. La varianza lo que calcula es un valor promedio de cómo se desvía cada observación respecto de la media de la muestra que estamos analizando. Trata de entender cómo se separa cada dato o cada observación que uno ve en la serie histórica respecto de el promedio de esa serie. De alguna manera lo que pueden ver entonces es la varianza está midiendo cuánto se separa del promedio cada dato observacional que nosotros analizamos en una serie histórica. Y de alguna manera eso nos va a dar una idea de cuán dispersa están una muestra de rentabilidades que podamos ver. Entonces fíjense que es la diferencia entre un dato observacional respecto de la media o el valor promedio elevado al cuadrado, ¿sí? Sobre esa cantidad de desvíos respecto de cada observación respecto de la media, se lo divide para sacar un promedio por la cantidad de observaciones, que es n. Por una cuestión estadística en el caso de la varianza se lo divide por n-1, que tiene una cuestión técnica que significa sacarle un grado de libertad a la muestra para tener una estimación poblacional de la varianza más específica, ¿sí? Es una cuestión técnica, pero se divide por n-1 el cálculo de la varianza. Ahora, la varianza calcula, como ves, un promedio de desvíos del dato observacional respecto del promedio de la muestra. Pero esos desvíos elevados al cuadrado. Entonces, para uno entender la magnitud de ese desvío elevado al cuadrado, realmente es medio contraintuitivo tenerlo elevado al cuadrado. Entonces lo que generalmente se utiliza es el desvío estándar, que es la cantidad, es la magnitud promedio del desvío de todas las observaciones respecto de su media, pero al calcular la raíz cuadrada de la varianza tenemos un indicador más intuitivamente más certero. Y por otro lado, tenemos el tema de la covarianza, que la covarianza intenta analizar para cada dato observacional en cada momento del tiempo cómo se comporta una variable X respecto de su propio valor promedio y una variable Y respecto de su propio valor promedio. Imaginen que para un día o un mes determinado, una acción determinada, tuvo una rentabilidad muy superior a su propio valor promedio, ¿sí? Es decir, si esto es positivo y en el mismo mes o en el mismo día otra acción tuvo un rendimiento muy inferior a su propio valor promedio, esto va a ser negativo. Es decir, cuando esto es positivo, se observa que la otra acción tiene un comportamiento negativo. El producto de estos dos va a dar un valor negativo. Ahora, si en el mismo momento histórico esta acción tiene disculpen, continuamos.
Fíjense, estamos hablando del tema del comportamiento de las variables. Si en algún momento específico del tiempo esta variable o esta acción tiene un valor positivo, una rentabilidad positiva o mayor a su propio valor promedio, lo mismo ocurre con esta acción, quiere decir que de alguna manera las dos acciones se están comportando respecto de su propio valor promedio de la misma manera, ¿sí? Entonces, la covarianza lo que mide es una serie histórica determinada qué ocurre en cada dato observacional con dos variables comparadas. Puede ser que en general se comporten de la misma manera o se comporten de manera inversa. Luego de observar todos esos comportamientos por cada dato observacional, se lo divide por n para sacar un valor promedio. Entonces, puede ser que el promedio sea positivo, es decir, si la covarianza es positiva, la asociación entre x e y es directamente proporcional, es decir, se mueven de la misma manera. Si la covarianza es negativa, la relación es inversamente proporcional, es decir, cuando una acción se comporta mejor que su propio promedio, la otra se comporta peor, generalmente quiere decir que están teniendo movimientos disímiles la una respecto a la otra. Y si el comportamiento promedio es cero, que quiere decir que no existe una asociación entre las dos variables. Por último, el coeficiente de correlación. Volvamos acá, la covarianza da un indicador bastante difícil de intuir, puede ser positivo y negativo, le da una idea de la magnitud del signo de la relación entre las dos variables. Pero el coeficiente de correlación, que es el cociente entre la covarianza de esas dos acciones, dividido el desvío estándar del producto, dividido el producto del desvío estándar de las dos acciones, nos da un valor que va a oscilar entre 1 y menos 1. ¿Qué quiere decir esto? Si el coeficiente de correlación está cercano a 1, nos da una idea de que la asociación entre x e y es directamente proporcional, es decir, cuando x aumenta y también aumenta, y viceversa, es decir, nos da una idea de cuán correlacionados están las dos acciones. Si están cercanas a 1, están perfectamente relacionados, y si están cercanos a menos 1, están relacionados de una manera perfecta pero negativa, ¿sí? Cuando una acción se expande en un x%, la otra se contrae en el mismo porcentaje. Eso es lo que dice el coeficiente de correlación cuando es igual a menos 1. Cuando es positivo, cuando es igual a 1, si una acción se expande en un determinado porcentaje, la otra también se expande en la misma magnitud. Entre 1 y menos 1 podemos tener una diversidad de valores, que puede ser mayor, es decir, que dos acciones pueden estar más o menos correlacionadas en la medida de cómo fue su patrón de comportamiento histórico. Digamos que si un coeficiente de correlación podría ser igual a 0,5, es decir, eso te quiere decir que cuando una acción se expande en un X porcentaje, la otra se va a expandir positivamente, pero en un porcentaje inferior, en la mitad de la variación de la otra. ¿Correcto? Si es igual a menos 0,5, las variaciones se van a comportar negativamente la una respecto de la otra, pero en un porcentaje menor, es decir, en un 50% de lo que se expande o contrae la acción correlacionada. Bien, vamos a ver un ejemplo de todos estos cálculos estadísticos. Acá lo que tenemos acá, esto lo vamos a colgar en la página, es una serie histórica desde el 2 de enero del 2009 hasta el 2019, al 1 de enero de 2019, cómo se evolucionó el precio de la acción de Telecom Argentina en todas esas series históricas. Son alrededor de 120 observaciones, ahora lo vamos a ver. Entonces el precio de la acción de Telecom arrancó con valiendo 3,90, luego se fue a 4,28, luego a 4,87, y estos son todos los valores en peso de la acción de Telecom. Con estos valores en pesos podríamos calcular la rentabilidad de la acción, la rentabilidad diaria, es decir, si yo quiero estimar cuál fue mi rentabilidad, si hubiese comprado el precio de la acción de Telecom a 3,90 el día 2 de enero del 2009 y le hubiese vendido el 3 de enero de 2009 a 4,28, mi rentabilidad sería 4,28 dividido 3,90 menos 1, ¿sí? Que es el cálculo que tenemos acá, es decir, hubiese ganado un 10%.
Si hubiese comprado la acción a 4.28 el 3 de enero, que hubiese vendido a 4.87 al día siguiente, hubiese ganado 14%. Fíjate que el 5 de enero casi que no varió, entonces la rentabilidad es prácticamente cero. Luego se expandió a 7.16, la rentabilidad diaria de ese día fue 47%. Y así sucesivamente. Tenemos valores negativos. El 4 de enero de 2010 valía 11.36, si lo hubiese comprado a 11.36 y vendido al día siguiente a 10, hubiese perdido un 12%. Entonces es así que tenemos una serie histórica de la rentabilidad. Bien, entonces podemos sacar, teniendo la cantidad de observaciones, 119 promedio, observaciones, tenemos el valor promedio, que es la suma de todas las observaciones de rentabilidad dividido la cantidad de observaciones, 119, da un valor promedio de 3,6%. Si uno usa la fórmula de Excel de promedio de esta serie de rentabilidad, nos da 3,6%. Bien, vamos a calcular la varianza. La varianza, les recuerdo, analiza el desvío de cada observación, es decir, este 10% respecto del 3,6% promedio que da la rentabilidad, la serie de rentabilidades. Entonces tenemos acá, resta el 10% menos el 3,6%. Luego, analiza todos esos desvíos, pero la varianza considera el cuadrado de esos desvíos, es decir, esta diferencia multiplicada por sí misma. Tenemos toda esta serie de diferencias en cada día, y luego la varianza es el valor promedio de esas diferencias, ¿sí? La suma de toda esta serie de diferencias dividido n-1 observaciones nos da una varianza de 1,35. El desvío da 11,6%, que es la raíz cuadrada de la varianza, es decir, esta acción tuvo un promedio de rentabilidad del 3,6% en este periodo de tiempo con un desvío estándar de 11,6%, es decir, se pudo, en promedio se desvió más o menos 11,6% respecto al valor promedio de 3,6%. En una cantidad de observaciones se fue a un desvío de 3,6 más 11,6, esto da 15 y pico por ciento, y en otra serie, universo de observaciones, la rentabilidad cayó a 3,6 menos 11,6%, alrededor de un 7% negativo. Ese es el desvío estándar. Luego tenemos la covarianza de Telecom con otra acción. Tenemos acá la serie de grupos financieros Galicia, Banco Galicia, el mismo criterio. Entonces uno debería analizar cómo se desvía el producto del desvío entre el desvío de Banco Galicia respecto de su propio promedio, que es lo que tenemos acá, y el desvío del Grupo Financiero Galicia respecto de su propio promedio. Bueno, el producto de esos dos desvíos es lo que tenemos acá, ¿sí? La columna D por la columna P. Bien, entonces la correlación entre las dos variables va a ser el promedio de todos esos desvíos. Observaciones 119, la covarianza va a ser la suma de este producto de desvío de cada acción respecto de su media dividido el número de observaciones, es decir, 0,898%. El coeficiente de correlación en estos casos nos da 0,56. ¿Qué quiere decir? Las dos se comportan positivamente, cuando uno aumenta la otra aumenta, pero no en la misma proporción, en un 0,56% o un 56% respecto de lo que se expandió la otra acción. Si una acción cae, la otra también cae, pero en una proporción también menor, un 56% menos. ¿Ok? Bien, hasta acá los 3 o los 5 estadísticos que vimos, y nos vamos a colgar este ejercicio y este tutorial para que repasen estos conceptos preliminares. Hasta luego.